Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy el doctor Yukiyoshi Kimura. Estoy en el grupo CT Scanner de México y quiero agradecer al comité organizador por la cordial invitación para compartir con ustedes información sobre el tema, que es un tema apasionante que corresponde con lo que es la perfusión en patología neuronal. En esta ocasión vamos a platicar sobre las secuencias que existen de perfusión por medio de resonancia magnética, más allá de la enfermedad vascular cerebral, que es una de las indicaciones clínicas en las que más se solicita este estudio. Como ustedes pueden eh, ver, en este caso hablaremos de diversas aplicaciones clínicas de las secuencias avanzadas de perfusión. Y para el abordaje de esta plática en específico, el contenido va a estar dividido en revisar las aplicaciones clínicas de perfusión bueno, no en el evento cerebral vascular, que eso ya lo tocarán en alguna otra ocasión o en alguna otra de las pláticas, pero nos centraremos en la enfermedad neurodegenerativa, también en la caracterización de patología neurooncológica y en epilepsia. Entonces, comenzando con lo que es la enfermedad neurodegenerativa, en este caso, nosotros contamos con una técnica avanzada de perfusión que fue desarrollada en el Hospital de Beth Israel en Boston por parte del equipo de físicos, la cual corresponde con esta secuencia que se llama arterial spin labeling o un etiquetado de spins arteriales. Y esto tiene la gran ventaja que nosotros podemos realizarla sin necesidad de administrar material de contraste. Hay que tener claro que en este punto solamente vamos a poder valorar el flujo sanguíneo cerebral relativo en una manera cualitativa y cuantitativa de acuerdo a la técnica que se esté utilizando, si es un pulso continuo o pseudocontinuo. ¿En qué consiste esta técnica? Como su nombre bien lo indica y lo acabo de comentar, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a etiquetar sangre arterial por medio de un pulso de inversión. Entonces, en esta primera etapa, lo que nosotros hacemos es etiquetar la sangre arterial por un pulso de inversión, esto como un marcador intrínseco. Esto para que posteriormente nosotros demos un tiempo determinado que permita que esta sangre arterial etiquetada con spins invertidos entre al parénquima cerebral. Y bueno, vamos a tomar, previo a que esta sangre con spins etiquetados llegue o arribe al parénquima, a profundidad del parénquima cerebral, vamos a tomar imágenes control sin estos spins etiquetados que nos van a servir para realizar una secuencia de sustracción de ambas imágenes, lo cual va a cancelar la señal del parénquima estático. Finalmente, en este proceso se adquieren entre 30 y 50 sets de imágenes control y, bueno, scans etiquetados son obtenidos, esto en un periodo aproximado de 4 a 5 minutos. Aquí es sumamente importante que nosotros resaltemos y recordemos que esto únicamente tiene aplicaciones clínicas para realizarse en resonadores de alto campo magnético, es decir, en resonadores de 3 teslas y de 7 teslas, ya que hay que recordar que un mayor teslaje va a incrementar la intensidad señal-ruido, cosa que no se puede alcanzar en resonadores con un teslaje de 1.5 teslas, ya que obtendremos resultados falsos positivos. Entonces, una vez más, como recordatorio, estos son los datos crudos que nosotros estamos obteniendo. Ustedes pueden darse cuenta cómo en los primeros sets de adquisiciones comienzan a llegar esta sangre etiquetada con pulsos de inversión hacia las estructuras arteriales del polígono arterial intracraneal, que posteriormente pasan a perfundir la corteza gris cortical. Como les comento, estas son imágenes crudas y posteriormente nosotros podemos valorar estos mapas cualitativos de lo que corresponde con el flujo sanguíneo cerebral relativo. Esto es un ejemplo de un paciente normal en el cual no se encontró patología,
Sin embargo, ¿por qué es importante que nosotros tengamos esta técnica de perfusión por medio de etiquetados de spins arteriales o de arterial spin labeling? Porque ya ha sido reportado desde hace un lustro que esto tiene una significancia estadísticamente significativa para poder distinguir a aquellos pacientes controles o pacientes sanos de aquellos que tienen enfermedades neurodegenerativas como demencia del tipo de enfermedad de Alzheimer. Fíjense en estas imágenes de la literatura, cómo en un paciente con enfermedad de Alzheimer existe una disminución focal en lo que corresponde con el flujo sanguíneo cerebral relativo, muy similar a los hallazgos que esperaríamos encontrar con un estudio híbrido del metabolismo con 18F-FDG. Vean cómo existe una disminución focal del flujo a nivel del cíngulo de la precuña y también a nivel del cíngulo posterior, cosa que no sucede con un paciente control donde no presenta síntomas. Entonces, estos hallazgos son muy similares a los que nosotros esperamos ver en un estudio híbrido que evalúe el metabolismo cerebral. Esto también puede predecir el deterioro clínico, cognitivo y funcional de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Acá les muestro otros ejemplos donde ustedes pueden ver los datos crudos de la adquisición de la perfusión con arterial spin labeling. Fíjense cómo a nivel de ambos polos temporales existe una hipoperfusión con una disminución focal del volumen sanguíneo, del flujo sanguíneo cerebral relativo, y lo mismo sucede a nivel de las precuñas parietales. Entonces, esto ha demostrado que la perfusión por arterial spin labeling provee información por hipoperfusión muy similar al hipometabolismo que nosotros podemos identificar con el estudio de PET-CT o PET-resonancia. Lo más característico en una neurodegeneración por enfermedad de Alzheimer va a ser que haya una hipoperfusión cortical a nivel de los lóbulos parietales, específicamente en la precuña, en el cíngulo posterior, y a nivel de los lóbulos temporales, a nivel de ambos polos temporales. Aquí ustedes pueden ver esta correlación muy precisa con un estudio de 18F-FDG, donde encontramos hallazgos sumamente similares con disminución del flujo sanguíneo cerebral relativo, donde existen zonas de hipometabolismo focal. Esto es lo que nosotros realizamos en nuestro centro. Aquí ustedes pueden ver una secuencia estructural, morfológica, donde estamos fusionando esta secuencia con los mapas del flujo sanguíneo cerebral relativo. Fíjense cómo en un paciente normal, este se encuentra conservado y es simétrico. Observen con atención las precuñas y el cíngulo posterior. Vean la correlación con estas reconstrucciones por medio de una técnica llamada Cinematic Rendering, donde vemos un volumen del parénquima encefálico totalmente conservado. Ahora, ¿qué pasa en un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer? Fíjense en este paciente masculino de 67 años, cómo a pesar que el volumen subjetivo del parénquima encefálico se encuentre relativamente conservado, fíjense con más detalle cómo a nivel de la precuña vemos una disminución focal del volumen de estos giros al compararlos con el resto del parénquima. Desde los hallazgos que nosotros vemos con secuencias estructurales, nosotros podemos ver usando una escala de atrofia de la corteza entorrinal, también llamada escala de Erika, cómo existe una disminución focal a nivel de la corteza entorrinal que da este signo característico que se llama el signo de el surco del tentorio, donde podremos ver una interfase de líquido cefalorraquídeo entre la corteza entorrinal y el tentorio, el cual tiene una especificidad sumamente incrementada mayor a 90%. Vean aquí los hallazgos cuando nosotros lo vemos de una manera detallada, como también se acompaña de una disminución focal del volumen del lóbulo temporal. Y también si nosotros valoramos el giro hipocampal izquierdo contra el derecho, podemos ver que existe pérdida focal en el volumen del giro hipocampal del lado izquierdo. Ahora, fíjense muy bien qué sucede cuando nosotros hacemos esta fusión y esta valoración en conjunto con la secuencia de arterial spin labeling. En este caso, ustedes pueden visualizar
cómo existe una disminución focal del flujo sanguíneo cerebral relativo, donde existe una pérdida focal del volumen a nivel del polo temporal izquierdo y también justo a nivel del lóbulo parietal. En estas imágenes es mucho más marcado. Vean cómo todo el lóbulo temporal del lado izquierdo está hipoperfundido con una disminución del flujo sanguíneo cerebral relativo. Y lo mismo sucede cuando nosotros lo valoramos en una reconstrucción en sagital. Vean cómo la hipoperfusión es sumamente marcada a nivel del cíngulo posterior y también a nivel de la precuña. Aquí ustedes están visualizando los mapas cualitativos del flujo sanguíneo cerebral relativo, donde vemos esta marcada disminución a nivel del hemisferio encefálico o cerebral izquierdo, comparándolo con el hemisferio sano en el lado derecho. ¿Qué pasa cuando nosotros en conjunto con la resonancia magnética usamos estas técnicas de perfusión con otras secuencias avanzadas y con análisis, con postprocesamientos como el análisis volumétrico de estructuras intracraneales? Ustedes pueden ver cómo todos estos datos correlacionan. Fíjense cómo existe una disminución focal en el volumen del hipocampo izquierdo. Esto nos refiere a que está por abajo de valores normativos, es decir, inferior a una percentil 10, y el hipocampo derecho se encuentra conservado. Cuando nosotros lo correlacionamos con las percentilas, ustedes pueden ver de una manera muy precisa cómo el hipocampo izquierdo se encuentra inferior a una percentil 3, ajustado al género y al grupo etario de este paciente masculino, y el derecho se encuentra conservado. Estas secuencias de arterial spin labeling no nada más son útiles para que nosotros podamos sugerir el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa como enfermedad de Alzheimer, sino que también son sumamente útiles para que nosotros podamos apoyar o sugerir un diagnóstico de demencia sobre el otro. Vean en este otro ejemplo cómo les voy a presentar el caso de una paciente femenino de 85 años, la cual presenta una clínica sumamente característica con comportamientos de agresividad y desinhibición. Nuevamente, cuando nosotros hacemos un análisis dirigido de estas secuencias estructurales, ustedes pueden ver cómo existe una pérdida focal a nivel del volumen de los giros del lóbulo frontal izquierdo, cosa que no sucede a nivel del hemisferio derecho. Aquí ustedes vean cómo existe un incremento compensatorio en la amplitud del espacio subaracnoideos, de los surcos frontales, cosa que no sucede a nivel del parénquima contralateral. Fíjense cómo en estas reconstrucciones con Cinematic Rendering también podemos ver esta marcada pérdida del volumen del giro frontal superior y medio del lóbulo frontal izquierdo, cosa que no sucede en otros hemisferios. Aquí lo mismo pueden ver. Por favor, comparen el grosor de los giros temporales contra el grosor de los giros frontales, y vean lo que sucede nuevamente cuando nosotros hacemos este análisis en conjunto o de la mano con los mapas cualitativos del flujo sanguíneo cerebral relativo. Ustedes pueden nuevamente visualizar cómo estos hallazgos correlacionan de una manera muy precisa con la disminución del flujo sanguíneo cerebral relativo, donde veíamos esta disminución del volumen. Comparen, por favor, cómo esto es de una manera muy asimétrica con predominio hacia el hemisferio cerebral izquierdo, cosa que no sucede en el derecho, como vemos también en estas imágenes en una situación más ventral a las que les mostraba al principio. Aquí en estas reconstrucciones en otros planos, en planos sagitales, ustedes también pueden ver esta marcada disminución, cosa que no sucede a nivel del lóbulo parietal ni temporal. Nuevamente, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos un análisis quali y cuantitativo por medio de un postprocesamiento, de un análisis volumétrico de estructuras intracraneales? Ustedes pueden ver cómo las desviaciones estándar corresponden aproximadamente a -2 o -3 comparado con el género y grupo etario de la paciente. Y bueno, esto lo pueden visualizar nuevamente en este nivel, y esto lógicamente se acompaña con un incremento compensatorio del sistema ventricular. Fíjense cómo aquí el sistema ventricular
o el ventrículo lateral izquierdo se encuentra superior a una percentil 97 al compararse con pacientes del mismo grupo etario y género de este ejemplo. Esto ya ha sido reportado en la literatura. En 2018 fue publicado este artículo en Radiology, donde nuevamente se confirmaba que la integración de PET con 18FFDG y la hipoperfusión por medio de arterial, con una técnica de arterial spin labeling, muestran un sobreposicionamiento regional de manera cuantitativa y también cualitativa entre aquellas zonas que muestran una hipoperfusión por medio de ASL y un hipometabolismo por medio de estudios híbridos. Esto obviamente con una alta concordancia entre las regiones y valores cuantitativos hipoperfundidos e hipometabólicos, principalmente en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Ustedes lo pueden ver en estos ejemplos. Centren su atención a la columna de su izquierda, donde se comparan pacientes con enfermedad de Alzheimer contra pacientes control. En este caso, ustedes principalmente, señalado con azul, pueden ver cómo las zonas de hipoperfusión o de disminución focal del flujo sanguíneo cerebral relativo correlacionan muy bien de una manera muy precisa con aquellas zonas que muestran un hipometabolismo, que esto ya ha sido descrito hace un par de décadas, que va a ser predominantemente a nivel del cíngulo posterior y a nivel de la precuña en un estadio inicial para posteriormente involucrar los polos de los lóbulos temporales. Esto con un valor estadísticamente significativo ya repartado de 0.001. Aquí ustedes pueden ver esta sobreposición. Vean las imágenes resaltadas con gris, como nuevamente se ejemplifica que las áreas de hipoperfusión con disminución focal del flujo sanguíneo cerebral relativo correlacionan con una muy alta concordancia con las zonas de disminución del metabolismo con radiofármaco de 18FFDG. Ahora, pasemos a hablar un poco de las utilidades de perfusión en neurooncología. Acá les voy a dar varios tips que ustedes pueden emplear en su práctica diaria, y es muy importante que lo hagan para evitar resultados falsos positivos. Para hacer esto, voy a comenzar con un ejemplo. Es un ejemplo que nosotros tuvimos en nuestro centro a principios de este año. Se trata de un paciente masculino de 43 años que ha sido posoperado únicamente quirúrgicamente para tratar un oligodendroglioma grado 3. Aquí ustedes pueden ver los mapas del volumen sanguíneo cerebral relativo, donde vemos la disminución focal del volumen a nivel del lecho quirúrgico, pero por favor centren su atención a la periferia de este lecho quirúrgico, donde muy probablemente no encontremos algún hallazgo que nos sugiera una enfermedad residual o una recurrencia del oligodendroglioma grado 3. En este caso, nosotros siempre valoramos a nuestros pacientes desde una perspectiva cualitativa, pero también cuantitativa, por lo que ustedes pueden visualizar cómo estamos cuantificando regiones de interés. Y al momento de analizar la curva, ustedes pueden ver con líneas puntuadas cómo esta corresponde con el lecho quirúrgico y es muy similar al parénquima sano contralateral. Si nosotros lo cuantificamos, pueden visualizar cómo corresponde con 0.93 o 93% y el flujo a 0.94. Pero vean lo que sucede cuando nosotros nuevamente analizamos estos mapas del volumen sanguíneo cerebral relativo, pero ahora desde un punto corregido. Muy probablemente, viendo los hallazgos anteriores, nosotros sugeriríamos que se tratan meramente de cambios postquirúrgicos, pero cuando valoramos estos mapas del volumen sanguíneo cerebral relativo corregido, nosotros nos podemos dar cuenta que existe una zona focal que presenta incremento del volumen sanguíneo cerebral corregido. Y si nosotros vemos esta zona que presenta un incremento en el volumen sanguíneo cerebral relativo, podemos ver cómo existe un tenue reforzamiento nodular a nivel de la porción medial y más rostral de este lecho quirúrgico que se asocia a este incremento del volumen sanguíneo cerebral relativo.
Si nosotros nuevamente cuantificamos esto, ustedes pueden ver cómo estos hallazgos son totalmente contrarios a los que nosotros habíamos visualizados al utilizar meramente o únicamente los mapas del volumen sanguíneo cerebral no corregido. En este caso, fíjense cómo esto incrementa hasta 2.39 o 240%. Y ahora en este caso nos sugiere que esto se trata de actividad tumoral. Recuerden que esto se trataba de un tumor glial grado 3. Y esto ya ha sido descrito, tiene aproximadamente ya 2 décadas que fue descrito en el American Journal of Neuroradiology, donde se aconseja siempre usar los mapas o los valores del volumen sanguíneo cerebral relativo corregido, ya que esto ha demostrado que tiene, además de una mayor exactitud diagnóstica para diferenciar cambios post-tratamiento de actividad tumoral, también una mayor correlación con los grados. Vean en este caso cómo al utilizar mapas del volumen sanguíneo cerebral relativo corregido, el área bajo la curva va a haber una mayor discrepancia entre unos valores y otros. Y esto lo podemos ver en otros pares de ejemplos donde este paciente presenta un glioblastoma. Ustedes pueden ver cómo falsamente negativo podemos caer en este error por un efecto de fuga de T1, como lo explicaré en un par de diapositivas más adelante. Vean cómo cuando nosotros usamos los mapas corregidos del volumen sanguíneo cerebral relativo, esto presenta un incremento en el parámetro. Y lo mismo sucede, como lo comentaba hace un par de minutos, cuando nosotros hacemos la correlación con el grado de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Cuando usamos los valores corregidos, esto tiene un valor estadísticamente significativo, pero esto no sucede cuando usamos mapas no corregidos. Nuevamente, regresando al caso que les explicaba, fíjense cómo nosotros cuando analizamos esta espectroscopia por medio de una técnica de multivoxel con un tiempo de eco intermedio de 135 microsegundos, podemos valorar que en los mapas de la concentración o de la relación de colina sobre N-acetilaspartato existe un incremento focal con una pérdida muy marcada del ángulo de Hunter atribuido a un incremento en la concentración de colina. Recuerden que esto es un marcador de replicación neuronal y una disminución de N-acetilaspartato, que esto es un marcador de la viabilidad neuronal. Cómo correlaciona muy bien estos mapas de esta relación entre metabolitos, colina sobre N-acetilaspartato con los mapas del volumen sanguíneo cerebral relativo corregido, más no con los mapas del volumen sanguíneo cerebral relativo no corregido. Y bueno, en este caso nosotros solicitamos al paciente que por favor trajera los estudios previos que tuviera. Esto es una resonancia magnética de un mes previo, donde ustedes pueden ver cómo no existe este reforzamiento nodular que nosotros vimos en el estudio de control y un control a los 3 meses posteriores, donde ustedes pueden ver cómo este reforzamiento ha incrementado a nivel del forceps mayor del lado izquierdo. Entonces, si ustedes no tienen estas licencias para posprocesar los mapas del volumen sanguíneo cerebral relativo corregido, no deben de preocuparse porque existen ciertas técnicas en el método de realización de la perfusión por contraste de susceptibilidad dinámica que pueden emplear para disminuir este efecto T1 que yo les comentaba. Entonces, una de estas técnicas consiste en administrar una dosis de precarga en este tipo de perfusión. Básicamente, ustedes pueden ver cómo la exactitud diagnóstica incrementa de una manera muy marcada cuando usamos una dosis de precarga hasta prácticamente el 95%. Aquí ustedes pueden ver los esquemas de dosis de precarga. Nosotros en nuestro centro estamos usando una dosis de precarga de 0.1 milimol por kilogramo. Estamos usando gadobutrol, por lo cual administramos una dosis de 1 mililitro, de 0.1 mililitros por kilogramo como precarga. Aquí pueden ver la diferencia entre el área bajo la curva, como al administrar esta dosis de precarga es significativamente mayor
que cuando utilizamos otras dosis de precarga. Y fíjense nuevamente en este ejemplo de la literatura, cómo incrementan los valores del volumen sanguíneo cerebral relativo al usar una dosis de precarga al compararlo con una dosis, un postprocesamiento sin precarga. Entonces, nosotros lo que hacemos es administrar una dosis de precarga de 0.1 milimol por kilogramo y damos un periodo de incubación entre 6 a 8 minutos para realizar la segunda inyección y de esta manera realizar en esta adquisición una secuencia de perfusión por contraste de susceptibilidad dinámica, la cual tenga una exactitud diagnóstica significativamente mayor, que como ya vimos puede llegar a ser tan alta como del 95%. Lo que queremos evitar es esto. Ustedes recordarán que cuando hay una ruptura de la barrera hematoencefálica, las lesiones intraxiales van a reforzar de una manera significativa y esto no, basándonos meramente en secuencias estructurales, no nos permite realizar un diagnóstico diferencial si se trata de un tumor, de una actividad tumoral contra cambios post-tratamiento. Entonces, esto es un poco de lo que yo les comentaba que se refiere al efecto de T1. Cuando ustedes estén analizando y cosa que deben de hacer en cada secuencia, en cada adquisición de perfusión, cuando vean que existe un incremento muy marcado de la línea post contraste, de lavado post contraste sobre la línea basal, deben de ser muy cautos de que esto no se trate de un efecto de extravasación que nos dé un resultado falsamente negativo por una infraestimación del volumen sanguíneo cerebral relativo. Como les comento, esto también ya existen varias recomendaciones para hacer estas secuencias de perfusión por diferentes métodos y vean cómo en todos los métodos al usar una dosis de precarga como en este método esto incrementa significativamente el diagnóstico para diferenciar cambios post-tratamiento de actividad tumoral. Vean cómo en estos casos teníamos resultados falsamente negativos y al repetir la perfusión con una dosis de precarga de 0.1 milimol por kilogramo, vean cómo ahora presenta un incremento focal en los mapas del volumen sanguíneo cerebral relativo. Ahora, ¿qué sucede? Deben de tener presente, ya hemos hablado de dos técnicas de perfusión. En primer lugar, el arterial spin leveling sin necesidad de administrar contraste y en segundo lugar, la perfusión por contraste de susceptibilidad dinámica. La tercera técnica que existe por medio de resonancia magnética es la que se refiere como DCE o reforzamiento de contraste dinámico. Esto es muy similar a lo que nosotros hacemos por medio de una perfusión por tomografía y básicamente lo que estamos valorando es la función microvascular y la angiogénesis tumoral. Lo que nosotros hacemos en estos casos es tomar dos parámetros que se han demostrado ser los más significativos. En primer lugar, tomamos la constante de transferencia y el que tiene mayor especificidad es el volumen plasmático. Aquí les muestro algunos casos donde se muestra un tumor de bajo grado, un grado 2 de la Organización Mundial de la Salud, y fíjense cómo los mapas tanto de CAT-trans como de el volumen plasmático incrementan de una manera muy marcada cuando estamos ante un tumor de alto grado. Ahora, ¿qué sucede en cambios post radioterapia? Fíjense en estos casos, cómo a pesar que vemos un reforzamiento, un incremento en el estudio de control de este reforzamiento, no vemos incremento en la constante de transferencia ni en el volumen plasmático, y esto nos indica que se traten de cambios por progresión. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Fíjense cómo vemos el lecho quirúrgico con un incremento en el reforzamiento a nivel del borde quirúrgico, que se asocia también a un incremento en la constante de transferencia. Sin embargo, vean cómo no se asocia a un incremento en el volumen plasmático y esto nuevamente se trata de un cambio por pseudoprogresión. Por eso es importante que nosotros al momento de estar analizando una secuencia por contraste de reforzamiento dinámico, valoremos estos dos parámetros mano a mano, ya que el volumen plasmático va a tener una mayor exactitud diagnóstica
y bueno, a veces puede estar alterado los mapas de constante y los valores de constante de transferencia. Este es el protocolo que nosotros hacemos en nuestro centro. Nosotros calculamos una doble dosis de material de contraste, como ya lo comentaba. Nosotros usamos Gadovist o Gadobutrol y esto es lo que hacemos. En una primera inyección de material de contraste, utilizamos el 50% del volumen a un caudal bajo de 2 mililitros sobre segundo. Vamos a dar un periodo de incubación entre 6 a 8 minutos para que posteriormente hagamos una tercer perfusión. La primera la hacemos antes de inyectar contraste por medio de ASL. La segunda hacemos una perfusión DSE con un caudal bajo, con la mitad del contraste. Y en tercer lugar hacemos una secuencia de perfusión por contraste de susceptibilidad dinámico con el 50% del contraste residual a un caudal alto. ¿Esto por qué? Porque en la literatura existe cierta discrepancia sobre qué secuencia de perfusión va a ser mejor que la otra. Recuerden que ASL únicamente nos sirve para poder identificar o poder valorar los mapas del flujo sanguíneo cerebral relativo, más no el volumen. En este artículo ustedes pueden ver cómo el área bajo la curva es mejor para una perfusión basada en T1 por contraste de reforzamiento dinámico que una en T2, pero sin embargo deben de tener presente que existe cierta discrepancia a nivel de la literatura. Ya para finalizar, aquí les doy algunos tips de algunos comportamientos típicos por medio de reforzamiento, de analizar una perfusión, una curva de perfusión por contraste de susceptibilidad dinámica, donde hablemos un poco del linfoma a nivel del sistema nervioso central. Recuerden que en 2022 cambió la clasificación, ahora en aquel que se refería como en pacientes inmunocompetentes, se refiere como virus de Epstein-Barr negativo, pero básicamente ustedes pueden ver, y ya ha sido descrito en varios artículos de la literatura, cómo el linfoma del sistema nervioso central va a presentar este característico overshooting que nos hace sospechar que se trate de un linfoma contra una metástasis o un tumor glial de alto grado. Entonces, aquí nos basamos en el porcentaje de recuperación de intensidad de señal. Nuevamente, ustedes pueden ver, vean la línea base y cómo esta sobrepasa la línea base cuando se trata de un linfoma al compararlo con otras patologías. Aquí les muestro un ejemplo, un paciente masculino con un linfoma del sistema nervioso central. Vean nuevamente este overshooting o esta recuperación muy marcada en la intensidad, el porcentaje de recuperación de intensidad de señal. Y bueno, otro ejemplo más de otro paciente con linfoma, que esta morfología de la curva nos debe de hacer sospechar que se trate de un linfoma sobre otra patología. ¿Qué otra patología podemos identificar por medio de curvas de perfusión? Fíjense, en este caso es un paciente masculino de 34 años con cefalea progresiva. Vemos este tumor con componente quístico, con un reforzamiento nodular, pero vean lo que pasa, vemos que es un tumor altamente vascularizado, con una angiogénesis muy marcada. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes ya estáticas del componente nodular con reforzamiento. Vean, cuando nosotros valoramos los mapas del coeficiente de difusión aparente, son extremadamente altos, con un valor de 1.29. Y bueno, vean cómo se comporta este tumor por medio de la curva de perfusión en contraste de susceptibilidad dinámica. Vemos que hay una caída exagerada en la intensidad de señal y bueno, esto nos debe de hacer sospechar que se trate de un hemangioblastoma. En este caso, fíjense cómo es 6.2 el volumen sanguíneo cerebral relativo. Recuerden nada más que estos tumores pueden estar asociados a un síndrome de von Hippel-Lindau. Ya para finalizar, deben de recordar que al momento de nosotros hacer adquisiciones de perfusión con un flip angle de 90 grados sin precarga, vamos a tener que tener presente que se puede presentar un efecto de fuga de T1, por lo cual es recomendado usar una dosis de precarga para disminuir los efectos de fuga de T1. Nosotros recuerden que estamos utilizando una dosis de precarga de 0.1 milimol por kilogramos.
ya que esto mejora los resultados y incrementa la exactitud diagnóstica hasta el 95%. Y bueno, el periodo de incubación debe de ser entre 6 a 8 minutos, pero esto nos da como ventaja que podemos hacer anteriormente una perfusión por reforzamiento de contraste dinámico y tener tanto los parámetros de la constante de transferencia como del volumen plasmático y también los del volumen sanguíneo cerebral relativo corregido al tener ambas secuencias de perfusión por contraste. Hablando de epilepsia únicamente, en este caso es sumamente útil utilizar también perfusión por medio de arterial spin labeling, ya que vamos a ver un patrón muy típico cuando se trate de esta entidad referida como NORS, que quiere decir un estatus epiláptico de nuevo inicio refractario. Vean cómo no respeta territorios vasculares, lo que nos permite diferenciarlo en pacientes mayores de una etiología vascular. Además, asocia un incremento en el flujo sanguíneo cerebral relativo a nivel de la topografía del núcleo pulvinar del tálamo y por un proceso de diásquisis cerebelosa en el hemisferio cerebeloso contralateral. Con esto quiero concluir mi plática. Espero que sea de utilidad y que puedan aplicar estos conceptos en su práctica diaria. Aquí tienen mis datos de contacto y nuevamente agradecer al comité científico y organizador del programa por la cordial invitación de poder participar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias.